Primero de todo, muchas gracias a la organización de la WordCamp por admitir mi propuesta y también por organizar el evento, porque yo es la primera vez que vengo a una WordCamp, no había oído hablar toda la vida de ellas y digo, bueno, esto, a ver, y es tal y como lo había imaginado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si me ponen, mientras eso me lío y, ¡ay!, se ha caído algo ahí. Empezamos bien. Yo llevo ya un tiempo trabajando en programación y entonces lo que voy a tratar de hacer hoy es implantar un poco una semillita en vosotros para que veáis que hay muchos caminos para aprender a programar. Y vais a entender por qué el título de mi charla es tan largo. Porque pensé, digo, cuanta más larga sea el título, más probabilidades tengo de entrar. Digo, al peso seguro que valoran que que la charla sea de calibre. Vale, entonces a ver si esto me va. Ajá. Ahí, vale. Yo tengo una disputa con mi madre respecto a esta frase. Bueno, ¿cuántos habéis oído alguna vez esta frase? Vale, he perdido contra mi madre, pero yo la digo que esto era cosa de mi casa. Y que esto se decía en mi casa, esto se decía en mi casa cuando yo era pequeño, entonces había patatas fritas, y mi padre y yo rivalizábamos siempre por ver quién comía más, ¿no? Por ver quién se quedaba con la última y todo ese tipo de cosas. Entonces alguien en la mesa, los abuelos, la madre y tal, decía, no, es que cuando seas padre comerás 2 huevos. Yo nunca he entendido esta frase, porque yo no soy padre y ahora ya como los huevos que quiera, ¿no? Entonces, para todos los que estáis aquí, que estáis un poco sin saber muy bien qué puede significar esta frase como yo, y que no sabéis muy bien de qué va a ir lo que voy a contar, no os preocupéis, porque si estoy yo aquí encima y sigo sin entender la frase después de todo este tiempo, por algo será, ¿vale? A ver si acepto con la... Ahí, vale. Bueno, esta diapositiva es la única foto que encontré libre de derechos de Blade Runner 2049, espero no haberme equivocado con el número. Y o sea, yo cuando monté la presentación no sabía que iba a pasar lo que está pasando, ¿vale? O sea, sí se intuía que iba a pasar algo. Nadie lo ha mencionado todavía, pero ya dije ayer a Juan, digo, pues yo voy a hablar del fin del mundo. Digo, mal asunto. Entonces, ¿qué pasa siempre en las películas de ciencia ficción? ¿Qué pasa ahí? Hay un cataclismo, una catástrofe medioambiental, por supuesto, un virus que acaba con todo, una maquinaria tecnológica que nos destruye y se apodera del control humano. Pensar, además hay cantidad de series y tal, unas se repiten a otras, o cosas que no sabemos muy bien qué han pasado, ¿no? Pero resulta que el mundo está destrozado, hay unos cuantos supervivientes que se comen entre ellos, o que son radiactivos, o tal. Vale, esto siempre pasa, siempre pasa. Pero hay una cosa que nunca pasa, y que yo no he visto hasta ahora. Si alguien de vosotros que tenéis muchos años en experiencia con WordPress lo habéis vivido, por favor, me lo decís. Yo nunca he visto hasta hoy en ninguna serie, en ninguna película, vamos a decir, conocida, he visto una cosa como esta. Nunca he visto, esto es HAL 9000, bueno, rebautizado como WP 9000. Este es el malo de 2001 Odisea en el espacio, es la máquina que se apodera del control de la nave. Nunca he visto que nadie se haya inventado una historia en la que alguien instaló un WordPress y se apoderó del mundo, o que llegó un cataclismo y se apoderó del mundo. No, porque claro, a ver, es como entendido como algo malo, ¿no? Pero la mente es muy perversa. Podríamos habernos inventado algo así. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué no hemos llegado todavía a que un tercio de Internet resulta que depende de WordPress? O sea, está instalado con WordPress. Y tenemos mucho poder. O sea, podría haber ahí un virus malicioso y hacerse el control de todo, ¿no? Vale, ¿por qué no pasa esto? Seguidme el rollo, ¿vale? Seguidme el rollo. Seguidme el rollo. Porque voy a ser como muy malo al principio de la charla. ¿Cómo podría pasar esto? Bueno, pues la clave, bajo mi punto de vista, es, para que pase eso, la tiene esto. Esto es JavaScript. Bueno, JavaScript no es esto, pero este es el logotipo que vais a ver a lo largo de toda la sesión, que identifica pues, el JavaScript básico. Vamos a explicar un poquito sobre lo que es, pero no os preocupéis, solo hay 3 diapositivas con código, así que nadie salga corriendo, y las voy a explicar, y son como muy facilitas. JavaScript tiene un poder que va incluido dentro de la parte de la instalación de WordPress. En la instalación de WordPress tenéis, por una parte, todo lo que es la administración, las plantillas, con PHP, como sabéis, pero luego hay una parte, y no pequeña y cada vez más grande, junto con ahora con el editor de bloques, que está construida en JavaScript. Y de hecho,
Matt dijo, aprender JavaScript, ¿no? Es el futuro. No sé si en algún momento van a barrer todo lo que tenemos hecho con PHP y lo van a pasar a JavaScript. Pero en JavaScript está el poder de WordPress de ser los malos del mundo. Bueno, este gráfico, que sí que se ve bien, este gráfico es de una estadística que saca GitHub que se llama Octoverse. Y aquí se cuantifica cuántos repositorios hay según el lenguaje de programación. No cuesta mucho ver quién es el que gana año tras año imbatiblemente, desde que se hace la encuesta. JavaScript es el lenguaje de programación más popular de todos los que hay en GitHub y de todos los que hay en el mundo. Y si veis, en los otros hay fluctuación, pero ya veis que también anda por ahí PHP en cuarto puesto, aunque su posición peligra. Esto ya quiere decir que es bastante popular. Pero a mí me gusta más esta. Esto es una encuesta de ingenieros de software. Y ahí en la pregunta de la izquierda preguntan, o sea, la respuesta es ¿cuáles son los lenguajes de programación más amados? Y en segunda posición aparece JavaScript. No digo nada respecto a los más odiados, porque si os dais cuenta, en segunda posición aparece PHP, ¿vale? Es un lenguaje de programación que tiene cierta mala fama. JavaScript también, y vais a oír muchas cosas sobre JavaScript, y algunas bromas muy habituales sobre cómo entienden las cosas en JavaScript, pero luego hablamos un poquito más de eso. ¿Por qué pongo ahí unos interrogantes? Porque vais a ver cómo, aunque yo aquí planteé que viene el mal y que wow, gracias a JavaScript vamos a dominar el mundo, hay algunas cosas que responden a esta encuesta, o sea, lo que le preguntaron a la gente, que coinciden entre JavaScript y seguro que lo veis el paralelismo con WordPress como comunidad. Así que os voy a pedir una cosa. Vamos a ver. Si os habéis hecho caso de lo que dice Matt y habéis visto pues, artículos, vídeos y demás, el editor de bloques el famoso Gutenberg de WordPress está construido en la base de React. React es una librería de JavaScript. Es una librería de JavaScript que por detrás tiene a Facebook. O sea, la empresa que lo sustenta es Facebook. Entonces, yo os he escuchado, algunos en algunos podcasts, a otros en YouTube, yo tengo que aprender React. ¿No? Yo tengo que aprender React porque React es lo que hay que aprender. O sea, no tengo mucha idea de nada de JavaScript, pero voy a aprender React. Entonces nosotros estamos a este lado de la puerta. Estamos todos pegaditos a esta parte. Y entonces ahora quiero que os fijéis en la puerta, que os imaginéis que puede haber al otro lado de la puerta. Pero que pongáis ahí verdadero empeño. Poner empeño en lo que hay, pensar en lo que hay al otro lado de la puerta. Insisto, poneros fijando a lo que hay al otro lado de la puerta. Imaginaos que hay un prado verde o imaginaos que hay una cosa llena de luces y de colores. Que ahí está el futuro como profesionales, está justo detrás. Lo tenéis todos visualizados, ¿vale? Entonces, ahora vamos a abrir la puerta y vamos a ver lo que hay detrás. Taca. Eso es lo que hay detrás. Exactamente. Yo reconozco que esta foto la he sacado de internet, pero en casa de mi abuelo, en el sobrado, en la parte de arriba, había una puerta que hacía esto mismo. Y buenos piñazos nos hemos dado ahí. Los primos y tal, ¿no? Alguno tiene brecha incluida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué cuentas esto? ¿Por qué nos vamos a pegar el morrazo si antes estabas mostrando ahí un salón y un prado verde al otro lado y tal? El problema está en que para saber manejar o aprender a manejar React y entenderlo, hay que dar algunos pasos previos. Porque el escalón es tan alto que es muy probable que cuando paséis al otro lado digáis, yo esto no lo puedo hacer, esto es imposible, esto se lo han inventado para que no llegue nadie a comprenderlo. Error, lo que pasa es que hay caminos intermedios. Vale. Entonces, ¿qué es imprescindible? Ahora me vais a llamar, os aviso, me vais a llamar troll. En las próximas diapositivas me vais a llamar troll, y no sé si violo el código de conducta o tal, pero creo que no, pero estoy en ello, vamos. ¿Qué es imprescindible para aprender JavaScript? Bueno, estamos en una WordCamp, entonces aparentemente lo lógico sería tener esta pareja, ¿no? Tener WordPress por un lado y JavaScript por otro. Os puse el logotipo antes para que nadie le perdiera comba a saber lo que es. Y entonces llega este Danielito que ha subido aquí al estrado y se le ocurre hacer algo como esto. Zasca, digo, pero bueno, has tachado WordPress de la ecuación.
¿Cómo es esto posible? Si estamos en una WordCamp y me dices que para aprender JavaScript no hace falta WordPress. No hace falta y prefiero que no lo utilicéis. ¿Por qué? Os explico por qué. Y es aquí donde entronca esto con que el título de la charla sea lo del polizón. Ahora me vais a ver por qué digo lo del polizón. Cuando vosotros aprendéis a programar en algo, ya tenéis un obstáculo por delante. Si ponéis más cosas, más sistemas por detrás que hagan magia, cuando surge un error es más difícil de controlar, es más difícil saber de dónde viene el error. Entonces, un error muy típico que pasa en WordPress y que pasa en otras comunidades que tienen unos sistemas tan buenos y tan poderosos como este CMS, es que cuando queremos aprender algo, lo queremos aprender dentro de eso, ¿no? Cuando queremos aprender JavaScript, queremos aprenderlo ahí. ¿Qué pasa? Que luego empiezan los errores, cosas que no funcionan, cosas que no sabemos qué pasan, y es porque no tenemos controlado el entorno. Porque WordPress hace sus cosas. Tiene sus cosas de JavaScript, tiene sus cosas por ahí, y a veces no sabemos muy bien dónde está el error. Vale, entonces, os habéis quedado con que en el título dije lo del polizón. Y ahora sí que os vais a quedar trufados con la siguiente diapositiva. ¿Qué hace aquí la competencia? ¿Qué hace este poniendo aquí lo de Drupal? Bueno, entonces yo por aquí me he traído una gorrita, porque como buen polizón que soy, me quiero camuflar. Entonces, como no me podía traer un barco para meterme en la maquinaria, me he traído la gorra de capitán, porque al final, como mejor forma de disfrazarse, aquí no pone WordPress, no llegaba tanto el presupuesto, la mejor forma de disfrazarse y colarse como polizón aquí es disfrazarse de capitán. Yo he trabajado toda mi vida con Drupal. Drupal, para los que no lo conozcáis, era un competidor de WordPress, pero a partir de hace unos años ya no lo es porque tiraron la toalla y se dedicaron a hacer otras cosas para que no ser competencia directa. Dijeron, no podemos con WordPress, no hay forma. Entonces, yo todavía he trabajado con también he trabajado con WordPress. Así que yo me siento un poco polizón, un poco polizón en un evento así. Sí conozco la tecnología de la que estamos hablando, pero que sepáis que no llevo toda la vida trabajando con ella. Entonces, luego volveremos a la gorrita, no os preocupéis. ¿Y esta diapositiva qué significa? Bueno, el Side Project First, el proyecto paralelo primero, a mí me gusta hablar las cosas en castellano, pero es que parece que si no, no se entienden, es que la mejor forma de aprender una nueva tecnología es inventándose un proyecto, por pequeño que sea o por difícil que pueda ser el construirlo, o loco, os da igual, como si es una calculadora, como si es una lista de to-dos, o como si es para una aplicación para hacer la lista de la compra. La mejor forma de desarrollar una idea nueva en un lenguaje de programación o en algo que no conocéis es montaros un proyecto paralelo. Para eso lo único que hace falta es abrir una carpeta que ponga el nombre del proyecto paralelo. O sea, eso, calculadora de precios. Abrís una carpeta, ya habéis iniciado. Y entonces ahí ya podéis hacer lo que queráis. Y de eso voy a hablaros. Por eso os decía antes que quería tachar WordPress de la ecuación. Es mucho más fácil haciéndolo así. Si queréis incorporarlo dentro de un proyecto de un cliente, o dentro de vuestro propio proyecto, que ya lleváis trabajando 3, 4 años, a veces os va a costar bastante más trabajo hacerlo. Entonces, esta es mi recomendación. Vale. Me he puesto antes la gorra de capitán, luego lo volveré a hacer. Polizón a capitán, vamos a pasar a través de una curva y nos va a empujar el optimismo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Podría haber puesto ahí felicidad, o alegría, o entusiasmo, ¿no? Bueno, la palabra optimismo la utilizo un poco como recurso para no decir feliz o cosas que están un poco más vacías, pero ahí realmente lo que tendría que poner es esfuerzo. Y esa flecha, la vamos a ver ahora recta, pero esa flecha que está curva, así, es porque hay altos y bajos. Hay un día que te crees, Dios, ¡oh, lo sé todo ya! Y al día siguiente no sale nada. Todos son errores, no sabéis de dónde viene el problema. Entonces, ese sube y baja, solo para superarlo, buena falta hace esa ración de optimismo. Entonces, os voy a explicar 3 caminos. Desde los que no sabéis programar hasta los que ya sabéis. Hay 3 caminitos aquí que os quiero contar para pasar de polizones a capitanes en el mundo de JavaScript. Como os decía antes, estamos todos en esa fase de ser un poco polizones y ahí os lo quiero explicar. Entonces, el primer camino, si no sabes programar, nada. Si no sabes programar, nada. Si todo esto te está sonando como la frase del principio de cuando seas padre comerás 2 huevos. Bueno, pues mi propuesta es que le echéis un ojo a P5JS. P5JS es una librería de JavaScript para hacer cosas como esta. Bueno, la de allí del fondo se debería de mover, bueno, pero como estamos en un PDF, el GIF animado no se mueve. Entonces se pueden hacer cosas que se mueven, dibujos,
es como un lienzo, pues ya, este es el más sencillo de todos los casos, ¿no? Pintar un círculo en una web. Bueno, pintar un círculo en una web tiene su misterio, no con una imagen, programando. El otro es un ejercicio que proponen ellos, que es que tú mueves el ratón y vas moviendo y haciendo esas formas con un círculo que se mueve con el ratón, y el otro es un ejemplo bastante más complejo. No os voy a explicar aquí todo lo que significa P5JS, pero para que nadie sienta que no, es que esto no va conmigo, que sepáis que podéis hacer estas carantoñas que siempre quedan bien con la familia y decir, mira lo que he hecho, que se mueve cuando muevo el ratón, que es más fácil que vender que, me he hecho un formulario con 20 campos que cómo mola. Y dice, claro que sí. Vale, como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, WordPress tiene una librería incorporada, además lo he mirado hoy en el repositorio de WordPress para saber si seguía siendo así, y así es, que es jQuery. jQuery es la librería de JavaScript más instalada del mundo, es el script más utilizado del mundo. ¿Cuántos de aquí conocéis jQuery? Me tendría que haber empezado por ahí. Bien. Para los que no lo conozcáis, no ocurre nada, pero es verdad que se ha quedado un poco anticuada. Esta librería surgió hace muchos años para cubrir problemas que había con los navegadores. Para que, como cada uno es de un padre y de una madre, Microsoft hacía sus cosas, Google no existía, o casi no existía, estaba Netscape, cosas de este estilo, montó alguien una librería para que fuera todo más sencillo. ¿Qué pasa? Que como es tan buena, todos nos hemos quedado acoplados ahí. Entonces, si ya sabéis algo, para los que habéis levantado la mano, si ya sabéis algo de jQuery, lo mejor que podéis hacer para seguir aprendiendo JavaScript es desaprender jQuery. O sea, olvidaros de que existe jQuery, olvidaros de las cosas como están hechas. Hay una web muy conocida que es You Don't Need jQuery, donde te explica paso por paso o caso por caso qué cosas se hacen con jQuery que ya podrías hacer con algo que se llama Vanilla JavaScript. Vanilla JavaScript no es más que un JavaScript sin frameworks. Y luego vamos a ver un ejemplito muy pequeñito. Pero es un JavaScript sin frameworks. El JavaScript que podéis ejecutar en el navegador. Esa cosa que habéis visto que a veces abre la gente en YouTube y que abre una consolita en el Chrome abajo y pone cosas. Pues ahí se puede ejecutar el Vanilla JavaScript. Vale, entonces, una vez que hemos visto cómo desaprender jQuery, esta frase no es mía, esta frase es de Ulises Gascón. Ulises Gascón es un programador de Node.js de JavaScript que tiene un libro gratuito, aunque podéis ser generosos y ofrecerle algo a cambio, se llama JavaScript Inspírate. Está en castellano y explica la programación básica en JavaScript. En JavaScript sin frameworks. El JavaScript explica lo que es una variable, explica lo que es un array, explica todo eso. Es un libro que está muy bien para los no iniciados, porque además Ulises es un tío muy majo y el programa vuela por las teclas. No, es alguien que está agraciado con el toque de hacerlo bien y además que guste como verlo hacer. Entonces esta frase, más o menos, pues no sé si la dijo así, la dijo él porque JavaScript tiene sus cosas. Tiene sus cosas y hay algunas referencias que vais a encontrar en Internet sobre es que hace cositas raras, es que es malo en comparación con otros. Bueno, tenéis que tomarlo como es. Vale, vienen las 3 diapositivas del código, que nadie se vaya. O si queréis podéis iros, pero yo las explico, ¿vale? Para que veáis, este es un ejemplo muy típico y además quería dejar esto en las diapositivas porque una de las cosas que tiene que hacer un programador es leer código. Alguien que quiera aprender a programar, lee código. Entonces, esta diapositiva y la siguiente están relacionadas. ¿Qué hace esto? Bueno, no sé si conocéis la API de Chuck Norris. La API de Chuck Norris, debería haber una, yo ya lo he dicho alguna vez en el newsletter, debería haber alguna que fuera la API de Chiquito de la Calzada. ¿Por qué? Porque esto lo que devuelve es un archivo JSON, o sea, un archivo sin diseño, solamente con el chiste. Un chiste random, aleatorio, de Chuck Norris, como los que hacemos nosotros, pero en inglés. Y lo que hace fetch es una función que lo que hace es capturar la información de esa URL. Esto se hace cientos de veces con JavaScript, sobre todo cuando trabajáis para la web. Eso se hace constantemente. Fetch es una librería que está en vuestro navegador. Esto, si lo copiáis y lo pegáis en esa consola del navegador, funciona. Cuando hacemos el fetch, lo que nos promete, y por eso se llama promesa, lo que nos promete esa función es que va a devolver algo, que es eso que veis ahí que pone response. Si os dais cuenta, ese den es como una flecha que entra ahí y dice, después de hacer la petición, nos vas a devolver una respuesta. La vas a convertir en JSON, nos prometes que ese fichero JSON, que es un fichero pues tabulado, ¿no? para que la máquina lo entienda, va a tener acceso por fin a la broma, al joke, que es lo último que viene ahí.
Este es un JavaScript muy básico, no pretendo aquí enseñaros a programar en JavaScript, pero lo que sí pretendo es a que si alguien se pone y ve esto, no salga corriendo. ¿Por qué? Porque esta es la forma moderna de escribir el JavaScript. Y si os dais cuenta, es lo mismo que antes, pero como más complicado. ¿Qué hace esa flecha ahí? Pero si antes eran bastantes más líneas. ¿Qué has hecho? ¿Qué has roto? Bueno, imaginaros, además esta es la diapositiva que me gustaría que si alguno se pone a aprender esto, diga, ay, había uno que explicó una cosa y había una referencia del JavaScript antiguo al moderno. Eso que veis ahí se llama arrow function, es una función flecha. Y lo que hace es reducir la cantidad de código que se escribe. Es todas esas 3 líneas, de la 2 a la 4, se convierten en esa. Es como que la palabra función se convierte en una flecha, desaparecen las llaves, desaparecen los return y es todo más fácil de leer. Esto lo digo porque la sintaxis de JavaScript moderno, para los que no estáis familiarizados con ello, echa un poquito para atrás porque esto es un poco más confuso. Estamos más acostumbrados a ver lo otro y ya no os digo nada si venís del mundo de PHP. Esta no la explico mucho más que para deciros que lo mismo se puede hacer con jQuery, pero tiene propina. Mientras que lo otro se podía hacer chimpún, aquí ya estamos metiendo, esto para los que sois fans de la optimización, estamos metiendo 30 kilobytes más para que funcione. Eso como en el mejor de los casos, que es el que he atrapado yo, pero luego hay librerías y hay otras historias que se van acumulando, ¿vale? Por eso el poder de aprender el JavaScript sin librerías. Parece que es más sencillo, y es verdad, pero estáis incorporando una dependencia que conviene ir quitando del medio. ¿Por qué he puesto las sardinillas? Tendría que haber puesto un puzzle, pero bueno, sardinillas, verdeles o lo que sea esto, ya que estábamos hablando de polizones. Bueno, lo que quiero que entendáis es que el ecosistema de JavaScript es tan grande, no voy a decir más, pero tan grande por lo menos como el de WordPress. Existe un repositorio como el de plugins de WordPress, que hay un montón, ¿no? Pues hay un repositorio en JavaScript que se llama NPM, donde hay más de 1 millón de plugins, vamos a llamarlo así. O sea, hay más de 1 millón de cosas que hacen, como los plugins, cosas diferentes. Ese sitio lo que os dice es que podéis acoplarlas todas. O sea, sí podéis poner P5JS en una web hecha con WordPress. Los elementos se pueden acoplar y eso es lo que tenéis que ver. Si eres de los que no teme a los temporales, aquí tenéis el esquema de una plantilla de WordPress habitual. Está WordPress, está JavaScript y está jQuery. ¿Qué es lo que proponía yo al principio? Hacer esto, romper el monolito. Y vosotros decís, bueno, ¿y entonces qué hago con la parte de WordPress? Bueno, pues ya habéis oído hablar muchas veces de una cosa mágica, que es la API REST, la REST API, que es la que me va a permitir comunicar una cosa con la otra. A la izquierda tenéis vuestro side project, vuestro pet project, ese proyecto paralelo pequeñito donde estáis haciendo cosas para aprender JavaScript, pero nadie dice que no podéis utilizar WordPress para cosas que sí que sabemos hacer y utilizar. Por ejemplo, crear un custom post type con avance en custom fields y ponerle campos para luego poder hacer cosas con ellos. Pues yo qué sé, una base de datos para poder guardar la información a través de la aplicación que tenemos hecha en nuestro pet project. Alguien me decía, pues algo para hacer una calculadora o algo para hacer rápido un post cuando estoy en un evento y quiero escribir rápidamente en la pantalla, en el WordPress. Pues eso se podría hacer así. Esta la tenía por si me alargaba mucho, pero como no ha sido el caso. Algunas ventajas que tiene esto, porque ya me lo han preguntado. Todo esto de JavaScript ya está optimizado de serie. No hace falta hacer tanto trabajo como en las plantillas de WordPress para que sea más rápido, las imágenes estén minificadas, el CSS esté minificado, todo eso viene mucho más de serie con JavaScript que con cualquier otra cosa. ¿Y alguno de los inconvenientes? Pues que las expectativas pueden ser demasiado altas. O sea, creer que nos vamos a comer el mundo y luego pues llega a la puerta de React, entramos y nos caemos para abajo. Os explico una cosa. Habéis visto en el gráfico, que no lo he explicado, ahí hay dos logotipos. Uno es el de React y el otro es el de Vue.js. Todo el mundo quiere aprender React porque es lo que utiliza WordPress, pero yo recomiendo Vue.js. ¿Por qué? Porque es más fácil de aprender. Es mucho más progresivo. No es porque esté Facebook detrás del otro, sino porque es más sencillo todo. Es más, según vas necesitando las cosas, las vas teniendo. Y además, tanto en React como en Vue, podéis tener la descripción de cómo empezar en su página web.
este sería el camino a seguir, ¿eh? Ahí veis que he incorporado varias flechas. Si alguien aprende P5JS, por ejemplo, pues es más fácil que aprenda JavaScript y luego es más fácil seguir hacia Vue. ¿Y por qué? ¿Por qué de Polizona Capitán? ¿Por qué? Por la pasta. ¿Por qué? Porque esto os diferencia. Hablaba antes Laura del hecho diferenciador. Bueno, pues esto os diferencia de la competencia. Y además, y por último, ya para acabar, os hace flexible. Yo no sé si habéis dado cuenta, pero yo soy de la generación de la ventosa, de los que nos acaban con ventosa. Entonces, esto tiene un diámetro considerable. Y cuando me regalaron esta tal, es la primera vez que una gorra de juguete me entra en la cabeza. Entonces, eso también quiere decir que si tenéis estos conocimientos, vais a poder optar a cosas diferentes o mayores. Y la última, estos son los motivos por los cuales gusta JavaScript, que veréis que tiene mucho que ver con WordPress. El ecosistema, los recursos disponibles para aprender y porque es divertido aprender a programar con él. Y aquí lo dejo. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguna preguntita tenéis para Daniel antes de la pausa del café? ¿Alguna pregunta por ahí? El que pregunte tiene pegatina. Genial, Daniel. Muchísimas gracias. Sigo tu podcast hace muchísimo tiempo. Esta disyuntiva que pusiste entre React y Vue, ¿tú piensas que es solo por el aprendizaje? Lo digo porque, claro, digo a nivel de desarrollo. O sea, ¿cuál es la decisión tú crees que en las empresas en desarrollar en React o en Vue? En función de que, claro, Vue lo desarrolló una persona, tiene una comunidad increíble, tienen hasta un tráiler ahora que van a sacar una peli y todo, y es impresionante lo que han logrado, pero ¿tú qué crees en ese sentido? Digo pensando a futuro, a largo plazo en el desarrollo de ambas formas de trabajar, vamos. Es muy habitual preguntar eso. Detrás de Vue solo había una persona que se llama Ivan Yu y detrás de React está Facebook. Entonces, claro, la diferencia es notable, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el caso de Vue, en la evolución ha sido a través de eventos como este. Quiero decir, hay eventos de Vue donde la gente va y dice, he hecho en falta esto, y a la semana siguiente tienen incorporado ya un procedimiento de trabajo para incluir eso. Yo creo que con React eso a lo mejor es un poco más difícil. Luego es verdad que el ecosistema de React es más grande que el de Vue, pero al final ambos tienen muchas similitudes. Quiere decir, alguien que aprenda React es muy fácil que pase a Vue y alguien que aprende Vue es muy fácil que pase a React. Para mí, la razón fundamental de apostar por esto está en que no para de crecer. O sea, ese es un ecosistema que no para de crecer, que no para de sumar y que no para de agregar más gente, y más recursos y más dinero. Así que es un buen objetivo. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos alguna? Venga. Bueno, hola Daniel, muchas gracias por tu charla, a mí me ha encantado, es súper instructiva, sobre todo por decir que no aprendan React antes que JavaScript. ¿Vale? Yo ahora estoy dando cursos de formación y tiene una parte de JavaScript. Entonces, ¿tú qué considerarías más sencillo para un alumno nuevo? Si aprender el JavaScript de toda la vida, o sea, Vanilla JavaScript, o aprenderlo con S6, o sea, la forma nueva, con esas flechas función y demás. ¿Cómo lo harías tú? ¿Irías directamente a cómo se escribe hoy en día? ¿O enseñarías primero la base de cómo se ha escrito toda la vida y luego les aportarías las nuevas funcionalidades? Pues como todo depende en esta vida y esa depende de la experiencia que tengan previa. Si no tienen ninguna experiencia en programación, directamente a lo nuevo. Pero si, por ejemplo, vienen como yo, gente de así ya con años, que sabe programar en Java, en PHP, en cosas así, está más acostumbrado a la otra sintaxis. Entonces, la sintaxis, y es uno de los motivos, que antes ya no me daba tiempo, por los que a mí React me gusta un poquito menos, es que la sintaxis es algo más compleja. Si tú ves el editor de, bueno, te voy a contar, si ves el editor de bloques de React y ves el código es difícil de leer para una persona no iniciada e incluso iniciada. Hace cosas un poco que sí, que tienen sentido. Entonces, yo apostaría por la nueva sintaxis, pero si son ya de crianza, mejor empezar por lo otro. ¿Alguna más? ¿Tenemos un poco de tiempo para otra? ¿Ninguna más? Es que no, por aquí. Hola, muchas gracias por la presentación, está muy bien. Yo tengo muy poquita idea de JavaScript, pero es algo pendiente que tengo en mi vida porque me encantaría para hacer cosas relacionadas con el diseño y tal, ¿no? Y siempre intento con plataformas online, tipo Codecademy y todo esto. Lo que tú dices de esa nueva sintaxis, por ejemplo, creo que es en Codecademy,
no existe. O sea, yo estoy con la parte antigua, entonces, pero yo soy nueva, yo no soy programadora. Ajá. Entonces, ¿tienes alguna plataforma online en la que empezar haciendo ejercicios y que te propongan proyectos, así que tú recomiendes? Bueno, el libro que he recomendado, aunque sea un libro, pero está bien porque lo cuenta bien. Y luego en Frico de Camp, que es gratuito para todos, tienen como retos para ir superando. A mí me gusta mucho el concepto de reto. Entonces es como que aprendes a ser desarrollador full stack, todo basado en JavaScript. Y la verdad es que no recuerdo si utilizan la sintaxis moderna o antigua, pero lo que sí te digo es que mucha gente lo usa y mucha gente empieza por ahí. Luego es fácil ya ir cayendo a otros sitios. La sintaxis tampoco es el problema. El problema está en que, y esto me pasa a mí mucho, te está dando un error, el que sea, y tú no sabes lo que pone. Y buscas en Google y resulta que es que el error es genérico. Ese problema, una vez superado, que claro, eso no es tan fácil, pero es un poco el obstáculo, una vez superado es cuando ya tienes, es cuando la curva esa de bajar, pues es cuando empiezas a subir y no tiene tanto que ver con la sintaxis. Pero en Frico de Camp sí puedes encontrar esa ayuda. Bueno, mira, las pegatinas, es verdad que está dando pegatinas. Sí, aunque pregunte tiene pegatina. Vale, pues vamos a hacer ahora la pausa para el café, pero antes, bueno, ¿tienes otra preguntilla? Venga, vamos ahí. ¿No he preguntado? Venga. Hola, nada, mi pregunta es muy corta. ¿Por qué no has mencionado Angular? Buena pregunta, estaba esperando que alguien me la hiciera. ¿Por qué no he mencionado Angular? Primero porque ya me parece, Angular es la librería o el framework de JavaScript que está alineada, o sea, son las tres grandes, React, Vue y Angular, ¿no? Angular es de Google. No es porque sea de Google, porque no lo he mencionado. Angular es un poquito más difícil de aprender y está muy bien cuando el que va a programar viene de programar en Java o en .NET porque está acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera. Tiene cosas como el tipado de datos, orientación a objetos en todo y demás. Entonces, cuando bajan, por así decirlo, a JavaScript, se encuentran con que aquí esto es una verbena de la paloma. Aquí puedes hacer lo que te dé la gana, que todo a lo mejor funciona o no, pero tú no tienes ahí que decirle que la variable vale tanto. Ahora un poco más sí, ¿no? Pero antes no. Y el tema está en que Angular para alguien no iniciado, que es como yo, bueno, pues suponía que aquí habría mucha gente no iniciada, es más complicado de aprender. Es más riguroso en cuanto a cómo tienes que hacer las cosas, pero es perfectamente válido. O sea, lo mismo que he explicado de Vue y de React está ahí, y yo no sé, me extrañó que en WordPress no eligieran Angular, por ejemplo, para hacer lo suyo. Pero sí, es buena opción. Te la doy. Pegatina. Pues damos un aplauso a Daniel. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a hacer la pausa para el café. Primero os voy a contar la pausa del café. Lo vamos a hacer...